La rutina marcaba mis días. Cada mañana el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de la radio, donde las mismas canciones de siempre sonaban como un eco lejano. Granada despertaba lentamente y yo me encontraba atrapada en un ciclo monótono que parecía no tener fin. Las calles empedradas y los bares llenos de tapas eran testigos de mi vida cotidiana, pero yo me sentía invisible, como si el tiempo hubiera decidido dejarme atrás. Mi esposo, siempre ocupado con su trabajo, se sumergía en sus tareas sin prestar atención a mi presencia. Las conversaciones se habían reducido a intercambios breves sobre lo que había que hacer en casa o las cuentas que pagar. La distancia entre nosotros crecía como una sombra pesada que oscurecía cualquier destello de intimidad. A veces miraba por la ventana y deseaba que algo rompiera la monotonía, pero nada sucedía. Un día cualquiera, mientras revisaba el correo electrónico en mi teléfono, un mensaje inesperado apareció en la pantalla. Era del hijastro de mi esposo, quien había decidido visitarnos durante unos días. Su llegada era un soplo de aire fresco en mi vida estancada. Recordé cómo solíamos reír juntos en las pocas ocasiones que compartíamos. Sin embargo, esa alegría venía acompañada de una inquietud latente. ¿Qué pasaría si su presencia desatara algo más profundo? Cuando llegó, la casa cobró vida nuevamente. Su risa resonaba por los pasillos y llenaba los espacios vacíos que había acumulado el tiempo. Mientras preparábamos la cena juntos, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia. Cada vez que eso sucedía, un escalofrío recorría mi espalda. La atracción era innegable y me encontraba luchando contra un deseo prohibido que nunca había imaginado sentir. Las noches transcurrían entre charlas sobre recuerdos compartidos y anécdotas familiares. Sin embargo, también había momentos de silencio incómodo donde ambos parecíamos dudar de lo que realmente sentíamos. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín contemplando las estrellas, él mencionó cómo a menudo se sentía fuera de lugar en su propia familia. Algo en su voz resonó dentro de mí, un eco de mis propias inseguridades. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la conexión entre nosotros crecía más allá de lo superficial. Compartíamos secretos y risas, cada conversación se volvía más íntima y reveladora. Sin embargo, cada instante robado era una traición silenciosa a mi matrimonio monótono y a la confianza depositada en mí. Una tarde lluviosa, mientras tomábamos café en una terraza cubierta cerca de la Alhambra, él me miró fijamente y dijo: «A veces siento que nadie me ve realmente». Sus palabras retumbaron dentro de mí como un llamado desesperado a ser vista también. Era como si ambos estuviéramos atrapados en laberintos emocionales construidos por las expectativas familiares. El clima cambió abruptamente cuando regresamos a casa esa noche. El ambiente se volvió tenso al encontrar a mi esposo trabajando hasta tarde nuevamente. Me sentí dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro lleno de anhelos prohibidos. Mientras observaba a mi esposo absorto en su computadora portátil, comprendí que esta atracción por el hijastro podía cambiarlo todo. El mensaje del deseo oculto se volvió más fuerte con cada interacción. Había algo más profundo surgiendo entre nosotros dos. Pero también estaba presente el temor al descubrimiento y las posibles repercusiones sobre nuestras vidas ya frágiles. En ese momento crucial antes de irme a dormir, decidí enviarle un mensaje breve al hijastro: ¿podemos hablar mañana? El corazón latía con fuerza ante la incertidumbre del siguiente paso mientras la sombra del deseo comenzaba a envolverme por completo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. La ansiedad me acompañaba mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era un recordatorio de lo que había decidido. La idea de hablar con el hijastro me llenaba de nervios y anticipación. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Cuando llegó el momento, lo encontré sentado en el sofá, mirando por la ventana. Su expresión era seria, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. «Hola», dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. «Hola», respondió con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. La tensión en el aire era palpable. «¿De qué querías hablar?» Mis palabras se atascaban en mi garganta. «Necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando entre nosotros». Al pronunciar esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo.
La culpa me invadía, pero también una extraña emoción que no podía ignorar. Él asintió lentamente, su mirada fija en mis ojos. Lo he sentido también. Sus palabras eran un susurro, pero resonaron con fuerza en mi interior. La conexión entre nosotros parecía crecer más fuerte con cada instante compartido. Es complicado, dije, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. No sé cómo manejarlo. Podemos ser honestos, sugirió él, su voz firme a pesar del nerviosismo que ambos compartíamos. No tienes que sentirte sola en esto. La conversación fluyó entre nosotros como un río oculto que había estado esperando salir a la superficie. Compartimos secretos y anhelos reprimidos, revelando partes de nosotros mismos que nunca habíamos mostrado antes. En ese momento de conexión profunda, nuestros rostros se acercaron más y más. Nos besamos. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado. El beso fue breve pero intenso, como si todo lo que habíamos reprimido finalmente hubiera encontrado su camino hacia la libertad. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo ocurrido. El peso de la culpa regresó rápidamente, no podía ignorar las implicaciones de nuestras acciones. Miré hacia otro lado para evitar su mirada intensa. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin darme cuenta. Lo sé, respondió él con tristeza en su voz. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. El resto del día pasó en un torbellino de emociones encontradas. Cada momento juntos se sentía cargado de tensión y deseo reprimido. Los encuentros casuales ahora llevaban consigo una chispa peligrosa que nunca había experimentado antes. Al caer la noche decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para aclarar mis pensamientos. Las luces titilantes y los aromas de tapas llenaban el aire, pero nada podía distraerme del dilema al que me enfrentaba, seguir adelante o retroceder hacia la seguridad del matrimonio monótono. Mientras paseaba por las calles tranquilas, reflexioné sobre lo ocurrido y cómo podría afectar nuestras vidas si alguien llegara a enterarse. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, sabía que estaba jugando con fuego. Finalmente regresé a casa sintiéndome más perdida que antes. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su rostro mostraba una expresión distante y cansada. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra vida cotidiana, y cómo un simple beso había cambiado todo entre nosotros dos sin poderlo evitar. Los días siguientes fueron una mezcla incesante de emociones contradictorias, deseo y culpa luchaban dentro de mí mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo y al mismo tiempo lidiar con la creciente atracción hacia el hijastro. Los días transcurrieron en un vaivén de emociones. La rutina, que antes me parecía tan monótona, ahora se sentía como una prisión. Cada vez que cruzaba miradas con el hijastro, un torrente de sensaciones invadía mi ser. La culpa me acechaba como una sombra, recordándome lo inapropiado de mis pensamientos. Sin embargo, la atracción se hacía más intensa. Un día, mientras preparaba la cena, el sonido de sus pasos resonó en el pasillo. Mi corazón se aceleró al imaginar su presencia cerca. No era solo su juventud lo que me atraía, era la forma en que me miraba, como si realmente viera a la mujer detrás de la esposa cansada que todos los días realizaba las mismas tareas. ¿Te ayudo?, preguntó mientras entraba en la cocina. No, estoy bien, respondí con un tono más nervioso de lo que pretendía. La tensión crecía entre nosotros y cada palabra parecía cargada de significado. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y menos casuales. Hablábamos sobre todo y nada al mismo tiempo, compartiendo secretos que nunca había pensado revelar a nadie. En esos momentos robados, sentía que me estaba despojando de las capas de mi vida cotidiana. Una tarde decidimos dar un paseo por las calles empedradas de Granada. El aire fresco contrastaba con el calor que emanaba entre nosotros. Caminamos en silencio durante un rato, observando a la gente pasar y disfrutando del aroma a tapas en los bares locales. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente y esa pequeña chispa encendió algo profundo dentro de mí. ¿Te gustaría ir a ver las luces del festival esta noche?, sugirió él con una sonrisa traviesa. La idea era tentadora y peligrosa al mismo tiempo.
Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad, sin arriesgarme a sentir algo más intenso por él. Acepté con un ligero asentimiento, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la inminente posibilidad. Esa noche fue mágica y dolorosa a partes iguales. Las luces brillantes del festival iluminaban nuestras caras mientras reíamos y disfrutábamos del ambiente festivo. Sin embargo, había una carga invisible entre nosotros, una atracción palpable que no podía ignorar. Fue en un rincón apartado donde finalmente nos detuvimos para observar las luces reflejadas en el agua. El momento era perfecto, todo parecía detenerse mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Nuestros labios se encontraron en un instante robado donde el mundo exterior desapareció por completo. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo que eso significaría para ambos. La culpa regresó rápidamente para recordarme lo prohibido de nuestra conexión, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, el matrimonio estancado y esta nueva chispa que iluminaba mi vida oscura. Esa noche no pude dormir, el pensamiento giraba alrededor de lo sucedido y las consecuencias que podrían derivarse de ello. El temor al descubrimiento comenzó a instalarse en mi mente como una sombra amenazante. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo lo que había hecho? Las preguntas se apilaban como ladrillos pesados sobre mi pecho mientras intentaba encontrar alguna respuesta en medio del caos emocional que había desatado sin quererlo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y dorada. Sin embargo, en mi interior, la oscuridad seguía presente. La imagen de su rostro aún brillaba en mi mente y la calidez de su cercanía me envolvía como una manta pesada. El eco de nuestras risas resonaba en mis oídos, pero también traía consigo un profundo sentimiento de culpa. Desayuné en silencio mientras mi esposo hojeaba el periódico. Su indiferencia me hacía sentir más sola que nunca. Cada palabra que pronunciaba me parecía distante y vacía. Intenté concentrarme en lo que decía, pero mis pensamientos vagaban hacia momentos robados, a esos instantes en los que sentí que podía ser vista y deseada nuevamente. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. Las tapas y el aroma a café flotaban en el aire, pero nada podía distraerme de la tormenta interna que me consumía. A medida que paseaba por los jardines de la Alhambra, cada flor parecía susurrar secretos sobre lo que había sucedido entre nosotros. La belleza del lugar contrastaba con el caos en mi corazón. El teléfono sonó inesperadamente. Era un mensaje del hijastro. «Podemos vernos hoy». Mi pulso se aceleró al leerlo, la emoción y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Tenía que encontrar una forma de escapar del hogar sin levantar sospechas. Cuando llegó la tarde nos encontramos en un pequeño café alejado del bullicio habitual. El ambiente era perfecto para mantener nuestra conexión oculta. Las miradas furtivas y las sonrisas compartidas eran un recordatorio constante de lo prohibido que era todo esto. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó él con una voz suave. «Esto no debería estar pasando», respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. «Pero lo está», dijo él con determinación. El momento se volvió tenso. Había un deseo palpable entre nosotros. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de anhelos reprimidos. Decidimos encontrarnos más tarde esa noche sin planearlo realmente. La idea me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Cuando llegó el momento nos encontramos en un rincón oscuro del parque donde solíamos jugar cuando éramos más jóvenes. La luna iluminaba nuestro escondite mientras nuestras miradas se buscaban con intensidad. Pasamos la noche juntos sin pensarlo dos veces, cada palabra y cada risa parecían desvanecer las barreras entre nosotros. Pero al mismo tiempo una voz interior susurraba advertencias sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación. A medida que avanzaban las horas y los secretos se acumulaban como sombras a nuestro alrededor, sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme lentamente. Al regresar a casa antes del amanecer, sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí.
Mi esposo estaba despierto cuando entré, su mirada inquisitiva me hizo dudar por un instante. ¿Dónde has estado?, preguntó con una mezcla de preocupación y desconfianza. Solo di un paseo, respondí tratando de sonar natural mientras mi corazón latía desbocado. La tensión era palpable, sentía como el hilo que mantenía todo unido empezaba a desgastarse lentamente. ¿Podría seguir llevando esta doble vida? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias si todo saliera a la luz? Las preguntas giraban como tormentas en mi mente mientras me preparaba para afrontar otro día más en esta rutina desgastante e insatisfactoria. La mañana siguiente el peso de mis decisiones se sentía más pesado que nunca. Mientras preparaba el desayuno, la visión del hijastro aún ardía en mi mente. Su risa, su mirada intensa, todo parecía un eco en cada rincón de la casa. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero no lograba disipar la inquietud que me atormentaba. Cuando mi esposo llegó a la cocina, lo saludé con una sonrisa forzada. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que no mostraba interés genuino. Asentí, intentando mantener la fachada de normalidad. La rutina diaria se sentía como un teatro en el que yo era la protagonista de una obra desgastada. El día avanzó entre tareas mundanas y pensamientos clandestinos. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera él. La presión de mantener nuestra relación en secreto se volvía abrumadora. ¿Cómo podía seguir con esta vida? Las horas pasaban lentamente mientras me debatía entre el deseo y la culpa. Al caer la tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. El bullicio del mercado me envolvía mientras los aromas de las tapas y los dulces flotaban en el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí, pensaba en lo que había sucedido y en lo que podría suceder si todo salía a la luz. De repente me encontré con un viejo amigo que no veía desde hacía años. Su rostro era familiar y acogedor, pero su presencia solo aumentó mi ansiedad. ¿Cómo has estado?, preguntó con una sonrisa amistosa. Intenté responder con ligereza, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Bien, ya sabes, tratando de sobrellevar la vida, respondí mientras pensaba en cómo ocultar mis verdaderos sentimientos. Mientras conversábamos sobre recuerdos pasados y anécdotas compartidas, sentí que cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, la autenticidad y la conexión genuina con quienes me rodeaban. La charla se tornó más profunda y reveladora. Él mencionó su propia lucha por encontrar significado en su vida diaria. Es difícil mantenerse fiel a uno mismo, dijo con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante de mis propios dilemas internos. Al despedirnos, recibí una invitación a un evento familiar que tendría lugar en unos días. Sería genial verte allí, agregó antes de marcharse. Mi corazón latió con fuerza al pensar en lo complicado que sería asistir sin levantar sospechas. La idea de enfrentar a todos mientras ocultaba mi secreto se convirtió en una carga pesada. Regresé a casa sintiéndome más dividida que nunca. La tensión entre mi vida actual y mis deseos ocultos crecía como una sombra amenazante. Al entrar, encontré a mi esposo revisando unos documentos en la mesa del comedor, su mirada era distante e indiferente. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos del papel frente a él. Sí, respondí casi automáticamente sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis labios sin convicción. Esa noche volví a recordar el momento en que nos besamos por primera vez. Ese instante fugaz se había convertido en un punto crucial dentro de mis pensamientos turbulentos. Las decisiones tomadas parecían tener repercusiones más amplias de lo que había anticipado. El evento familiar se acercaba rápidamente y con él venían preguntas inquietantes. ¿Podría seguir ocultando esta parte de mí? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? Una tormenta interna empezaba a formarse. Cada día traía consigo nuevas incertidumbres y temores latentes sobre el futuro. La vida continuaba su curso habitual, pero yo ya no podía ignorar el abismo entre mi matrimonio monótono y el deseo prohibido que me consumía lentamente desde dentro. La presión del evento familiar se intensificaba con cada día que pasaba. La rutina de mi vida, antes familiar y segura, se tornaba en un laberinto de emociones contradictorias. El deseo por el hijastro de mi esposo se había convertido en una sombra constante,
acechando mis pensamientos y mis decisiones. Cada vez que lo veía, una mezcla de culpa y anhelo me envolvía, como un manto pesado que no podía quitarme. Un día, mientras organizaba algunas cosas en casa, recibí un mensaje inesperado de él. «Podemos hablar», decía el texto. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. La culpa me atormentaba, pero la curiosidad y la atracción eran más fuertes. Nos encontramos en un pequeño café escondido en las calles empedradas de Granada, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la ciudad. La conversación fluyó con facilidad, compartimos risas y recuerdos lejanos. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión, como si ambos fuéramos conscientes del delicado equilibrio que sostenía nuestra relación. «No puedo seguir así», confesó él de repente, su voz temblando ligeramente. El peso de sus palabras me golpeó, la sinceridad en su mirada era inconfundible. El tiempo pasó rápidamente y antes de darme cuenta, estábamos hablando sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las frustraciones que llevábamos dentro. Era como si hubiésemos creado un pequeño mundo solo para nosotros dos, alejado del ruido del resto del mundo. En ese instante la distancia entre nosotros pareció desvanecerse. Sin embargo, el momento se tornó sombrío cuando mencionó algo que me dejó paralizada: «No sé cuánto tiempo más puedo ocultar lo que siento». Su confesión resonó en mí como un eco inquietante. La culpa regresó con fuerza. ¿Cómo había permitido que llegáramos a este punto? La conexión emocional era innegable, pero las repercusiones podrían ser devastadoras. Al regresar a casa esa noche, mi mente estaba llena de confusiones y miedos. Mi esposo estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Al verme entrar, levantó la vista brevemente antes de volver a sumergirse en las páginas impresas. La sensación de ser invisible se apoderó nuevamente de mí, su indiferencia era cada vez más dolorosa. «¿Todo bien?», preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí sin pensar demasiado, no podía compartir mis tormentos internos con él. Esa noche no dormí bien, cada vez que cerraba los ojos, su confesión resonaba en mi mente como un mantra perturbador. Los días siguientes fueron una lucha constante entre mis responsabilidades familiares y el deseo ardiente por mantenerme cerca de él. Un malentendido surgió cuando mi esposo encontró un mensaje entre nosotros. Su mirada cambió drásticamente al leerlo. «¿Qué significa esto?», preguntó con una mezcla de incredulidad y enfado. El miedo invadió mi pecho al ver su reacción. No sabía cómo explicar lo inexplicable ni cómo salir del lío emocional en el que me había metido sin quererlo. En ese instante crítico comprendí que todo lo construido podría desmoronarse ante mis ojos. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para calmarlo, él continuó: «No puedo creer que estés haciendo esto». Su voz temblaba entre la decepción y la ira contenida. De repente sentí una presión abrumadora por decidir qué camino tomar: seguir adelante con esta relación prohibida o enfrentar las consecuencias. Era un dilema desgarrador que amenazaba con cambiar mi vida para siempre. La presión de la situación se hacía cada vez más intensa. Las miradas furtivas y las conversaciones a medias entre el hijastro y yo comenzaban a levantar sospechas. Mi esposo, aunque siempre ocupado, no era ajeno a los cambios en mi comportamiento. Su preocupación se manifestaba en preguntas sutiles y comentarios que me hacían sentir expuesta. «¿Estás bien? Te veo distraída últimamente», decía con una voz que intentaba ser casual. Pero había un matiz de inquietud en su tono que me inquietaba. Era como si pudiera leer entre líneas, como si supiera que algo no estaba bien. Intenté sonreírle, pero la sonrisa se sentía forzada, como una máscara que no podía sostener por mucho tiempo. Mientras tanto, las interacciones con el hijastro se volvían más complicadas. Cada encuentro estaba cargado de tensión, de momentos robados que parecían sacados de un sueño inalcanzable. En una ocasión, mientras paseábamos por las calles empedradas de Granada, me tomó la mano y la apretó suavemente. «No puedo seguir así», murmuró en un susurro cargado de emoción. La confusión y el deseo se entrelazaban en mi pecho. El día del festival local llegó, trayendo consigo una explosión de colores y sonidos vibrantes. La música flamenca resonaba en el aire,
llenando cada rincón con su energía contagiosa. Sin embargo, a pesar de la alegría del ambiente, yo me sentía atrapada entre dos mundos. Las risas y los bailes parecían tan lejanos mientras mi mente giraba en torno al dilema que enfrentaba. Deberíamos hablar, le dije al hijastro cuando encontramos un momento a solas en un rincón tranquilo del bullicio festivo. Su mirada reflejaba una mezcla de anhelo y temor. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, confesó, su voz apenas audible sobre el murmullo del festival. La incertidumbre envolvía nuestra conversación como una neblina densa. ¿Qué significaría realmente seguir adelante? La posibilidad de dejar atrás mi vida actual parecía tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente dar ese paso hacia lo desconocido? La idea de romper con todo lo que había conocido durante años era abrumadora. Una parte de mí anhelaba la libertad que prometía esa nueva vida, otra parte temía las repercusiones que podrían surgir si decidía dejarlo todo atrás por un amor prohibido. Las noches sin dormir comenzaron a acumularse, cada decisión se convirtió en un peso adicional sobre mis hombros. Mi esposo comenzó a notar mi inquietud aún más intensamente ahora, sus preguntas eran cada vez más directas. ¿Te pasa algo? No quiero perderte, decía con sinceridad visible en sus ojos cansados. Sus palabras golpeaban mi conciencia como campanas resonantes, sabía que su amor era genuino pero también sentía cómo me alejaba lentamente. En medio de esta tormenta emocional, una noche recibí un mensaje inesperado del hijastro: necesitamos hablar urgentemente. El corazón se me detuvo por un instante, el contenido del mensaje provocó escalofríos por todo mi cuerpo. La mañana siguiente fue sombría y llena de anticipación mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Sabía que cualquier decisión podría cambiar el rumbo de mi vida para siempre, el peso del secreto comenzaba a ser insoportable. Al salir hacia nuestro lugar habitual para encontrarnos, una sensación inquietante recorrió mi piel, el momento decisivo estaba cerca, y no había vuelta atrás. El aire en el café era denso, lleno de murmullos y risas ajenas que contrastaban con mi creciente ansiedad. Me senté en una mesa apartada, la vista fija en la entrada. La incertidumbre se mezclaba con el deseo, creando un torbellino dentro de mí. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Cuando él entró, su mirada se encontró con la mía. Un instante eterno se detuvo entre nosotros. Las risas del café se desvanecieron, y todo lo que existía era ese espacio compartido. Su sonrisa, a pesar de la tensión, me hizo recordar los momentos robados que habíamos disfrutado juntos. Pero ahora todo parecía más complicado. ¿Cómo estás?, preguntó como si no supiera el peso que ambos llevábamos. Afrontando lo inevitable, respondí, sintiendo como las palabras salían entrecortadas. La culpa me ahogaba mientras hablábamos de trivialidades. Cada frase era un recordatorio del secreto que compartíamos, cada risa un eco de lo que podría haber sido en circunstancias diferentes. La conversación se tornó más seria cuando mencioné a mi esposo, su nombre flotando en el aire como una sombra ominosa. No puedo seguir así, dije finalmente. Esto no es justo para ninguno de los dos. Sus ojos reflejaron una mezcla de comprensión y dolor. Era evidente que él también había estado luchando con sus propios sentimientos. En ese momento una revelación me golpeó: ¿qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? El pensamiento era tentador pero aterrador al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, él mencionó algo inesperado, un secreto del pasado familiar que había mantenido oculto por años. Algo relacionado con su madre y su propia historia personal, un hilo que conectaba nuestras vidas de maneras que nunca imaginé. Esa revelación cambió la dinámica entre nosotros. No soy solo el hijastro, dijo. Hay más en mí, más en nuestra historia. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas. Todo lo que había creído saber sobre nuestra conexión comenzó a desmoronarse ante mis ojos. ¿Era posible que nuestra atracción estuviera arraigada en algo más profundo? El dilema crecía y ya no podía ignorarlo. La conversación tomó un giro inesperado cuando él sugirió encontrarnos nuevamente para hablar más sobre esto, una idea que me llenó de incertidumbre y emoción a partes iguales.
Pero yo sabía que cada encuentro nos acercaba más al borde del abismo. Al salir del café, la brisa fresca me golpeó con fuerza, como si intentara despejar mi mente confusa. Caminé por las calles empedradas de Granada sin rumbo fijo, sintiendo como la vida continuaba a mi alrededor mientras yo permanecía atrapada en mis pensamientos oscuros. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico me invadió al darme cuenta de lo cerca que estaba del descubrimiento total. No podía permitir que eso sucediera, debía tomar una decisión antes de perderlo todo. Miré hacia atrás hacia donde había estado minutos antes, sabiendo que cualquier elección ahora podría llevarme a caminos irrevocables y peligrosos. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba las posibles consecuencias, ¿debería seguir adelante o dar un paso atrás? El cruce de caminos se presentaba ante mí y no había vuelta atrás, la vida continuaría cambiando sin importar qué decidiera hacer a continuación.